Perdonen que parta así, con un lugar común. Hablaré de lo que es una constitución, para que no lo olvidemos. Es una ley, también llamada ley fundamental. Y se llama así porque todas las demás leyes, los decretos con fuerza de ley, los reglamentos, las instrucciones, las actuaciones, deben estar de acuerdo con esta ley fundamental. Es lo que se llama la primacía constitucional. En nuestros países no hay Estado de derecho, no hay Estado sin constitución, no existe. Es la Constitución la que organiza el Estado, la que establece sus diversos poderes, la que consagra sus mutuos controles. Lo hace para prevenir cualquier arbitrariedad. Se trata de que no haya una dictadura constitucional. La Constitución también establece la relación entre los ciudadanos y el Estado, sus deberes, sus derechos y garantías individuales y los medios, o sea, los recursos para proteger esos derechos y garantías ante cualquier abuso, ya sea del Estado o de otro ciudadano. En nuestros países no hay régimen democrático sin una constitución que ampare esa democracia y que respete principios elementales, que son universales. El asunto es que hay democracias que son aparentes, con constitución incluida. O sea, hay una constitución, pero la democracia es una apariencia de democracia. Por ejemplo, los 70 años de gobierno ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en México, donde existía el dedazo para designar al sucesor, fue eso, una apariencia de democracia. Había constitución, había elecciones, pero no había democracia. Algo similar, con mucho menos intensidad, eso sí, ocurre en Argentina, con eso de que solo el justicialismo, ahora en su versión kirchnerista, puede gobernar. Un resabio de todo esto fueron, por ejemplo, las declaraciones del abogado Jaime Baza, que fue vicepresidente de la Convención Constitucional, que dijo, si gana el rechazo, vamos a tener una crisis política y social importante. O sea, para que no haya crisis, debe ganar el apruebo. Es lo que decía el PRI en México, y siempre dice el peronismo argentino, que son ellos la única solución posible. El sistema político en la convención, en su diseño, está muy complicado, porque no se ponen de acuerdo. Pero ya se sabe, esto está resuelto, que habrá un presidente con muchísimas menos facultades. ¿Qué órgano entonces adquiere el poder? Porque cuando alguien ya no tiene tanto poder, otro las adquiere. Será la Cámara de Diputados. Y como se elimina el Senado, se transformará la Cámara de Diputados en un órgano todopoderoso sin mayores controles. El Senado, lo que se lo va a reemplazar, se llamará Cámara de las Regiones, que dejará en la práctica de formar parte del Poder Legislativo. Se dice que con eso se da mayor poder a las regiones. Ese es un argumento falso, porque esa Cámara de las Regiones hasta ahora no tiene capacidad legislativa en normas muy importantes. O sea, no tendrá ni arte ni parte, por ejemplo, en cuanto a pensiones, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a impuestos, por ejemplo. Y como no va a haber leyes con quórum calificado, por lo que la todopoderosa Cámara de Diputados podrá entonces, por cualquier mayoría, modificar la ley electoral, modificar los distritos, a gusto de la mayoría, que en esta y otras materias será juez y parte. Una constitución es piedra angular del Estado de Derecho, el que resguarda las libertades y sus ejercicios. Es en virtud del Estado de Derecho que las personas e instituciones del Estado ejercen sus potestades bajo normas jurídicas que se aplican, atención, por igual a todos. Ya sean para gobernantes, ya sea gobernados, ya sea a personas importantes o no importantes, a todos se les debe aplicar por igual, respetando las garantías individuales. Como usted comprenderá, no hay Estado de Derecho sin el respeto de que todos somos iguales ante la ley. Pero ocurre que la Constitución que se está redactando propondrá establecer no la igualdad ante la ley a secas, sino la igualdad con apellido, con adjetivo, igualdad sustantiva, con un enfoque interseccional. Por lo tanto, las partes en un juicio no deberán recibir igual trato. Dependerá de su origen, de sus estudios, de su capacidad, de su acceso a la cultura. O sea, le pongo un ejemplo. Si dos personas matan conjuntamente a alguien y tienen las mismas atenuantes y agravantes, podrán tener penas distintas. En la nueva ley, en la nueva Constitución, se termina con la igualdad ante la ley. Y no solo en la sentencia existirá este trato preferente para algunos, sino que se debe aplicar esta idea en toda la tramitación del juicio. O sea, habrá un trato más favorable para una de las partes durante el desarrollo procesal. Isque Siches dijo hace algunos días que la justicia chilena es clasista. Si es así, este es uno de los mejores ejemplos, ¿sabe de qué? De revanchismo. Se establece ahora en la Constitución, afirme, otro tipo de clasismo. Digo afirme porque ya se fue votado por los 2/3. Se establece otro tipo de clasismo. Los jueces podrán aplicar la ley entonces a su arbitrio. De hecho, va a desaparecer, creo yo, el delito de prevaricación, porque es imposible será acreditarlo. Y se cae entonces el Estado de Derecho, pero ahora en forma absolutamente institucionalizada. La nueva Constitución creará un sistema de justicia doble, pero además será un sistema de justicia, no habrá poder judicial, será una especie de simple servicio. Los jueces serán nombrados en una asamblea de 17 personas, con minoría de jueces y con mayoría política.
algunos pensábamos, yo diría ingenuamente, que si se redactaba una nueva constitución era para, entre otras cosas, hacer el esfuerzo en serio para despolitizar lo que haya de político en la justicia actual. Creencia errada, ingenuidad enorme. Si comienza a regir esta constitución, posiblemente vaya paradoja, añoraremos estos tiempos. Cristian Riego, que es uno de los creadores de la reforma, quien por si acaso no es de derecha, dijo que va a aumentar la influencia política en este Consejo. Y cita la experiencia de Argentina y España. Y porque, por si acaso, para que usted lo sepa, ¿qué va a hacer este Consejo de mayoría política? Nombrará, evaluará, sancionará y hasta destituirá jueces. Decidirá su promoción o traslado. Revisará, dice lo ya aprobado, en forma integral la gestión de cada tribunal. Y tendrá, repito, mayoría política. Y obviamente con cupos sobrerepresentados, reservados e indígenas. Este es un retroceso gigantesco. La justicia se va a politizar entera. Y cuando digo se politiza, es porque son los políticos los que tienen influencia, y los políticos de un sector, el sector mayoritario. Todo esto está relacionado además con la existencia de dos sistemas de justicia. Uno para chilenos, entre comillas, y otro para indígenas. Habrá 11 sistemas de justicia distintos. La norma que señalaba que solo pueden someterse a indígenas esta justicia fue rechazada. De manera que, por el momento, hasta ahora, un indígena y un chileno podrían enfrentarse en un tribunal indígena que además deberá fallar con lo que llaman igualdad sustantiva. Pobre chileno, digo yo creo que tiene ninguna posibilidad de ganar. Lo notable es que si se llega a la Corte Suprema, habrá una sala especializada integrada por expertos en cultura indígena y derecho propio. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el derecho propio? Y yo pregunto y pregunto a profesores de derecho, pregunto a jueces, pregunto a estudiosos, y nadie conoce el derecho indígena, ese llamado derecho propio. Y no lo conocen, ¿sabe por qué? Porque la verdad es que no existe. No hay ningún tratado, no hay ningún libro, no hay ningún texto sobre derecho indígena. El derecho de Aguita, el derecho Cahuéscar, no existe. Entonces lo que va a pasar es que lo van a inventar. Entre los mapuches, cuando había alguna dificultad, la diferencia la decidía ¿quién? El jefe, el lonco. Vaya concepto de independencia de poderes, ¿no? Ahí se me olvidaba. En la persecución penal, en la investigación de los delitos y delincuentes, quieren eliminar al fiscal nacional. Nuevamente tenemos acá un asambleísmo. Habrá un consejo superior con 7 miembros, todos resolviendo, todos dirigiendo, naturalmente que también con integración plurinacional. Y usted sabe, cuando hay muchos responsables de algo, la verdad es que no hay ninguno. También se me olvidaba, los nombramientos serán con sentido político. Se dice que será por alta dirección pública, pero eso en el último tiempo se ha usado para maquillar la sinvergüenzura de designaciones políticas. Habrá simplemente coteo. Se está a la espera, en todo caso, de la decisión definitiva de la comisión. Y también se me olvidaba. No habrá una defensoría penal pública que lo dirija un defensor nacional. De nuevo, habrá una asamblea ahí, un consejo superior, y también compuesto por nombramientos políticos. Eso es lo que quiere por lo menos la comisión que está redactando el texto. Y la comisión respectiva, pretende crear además algo que se llama la Defensoría del Pueblo, para que defienda los derechos humanos, lo que motivó un enojo y una declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos que dijo, ¿sabe lo que dijo? Que se va a politizar. En esta parte, el asunto, señores, es de cueca larga. A propósito de leyes y derechos, alguien cualquiera podría discutir que el recurso de protección que fue consagrado en la Constitución actual, creación de la actual Constitución, antes de las actas constitucionales, pero de la Constitución actual, es la acción judicial más usada en Chile, pero por lejos. Es la que protege de la vulneración o la amenaza de vulneración de las garantías individuales. Es la defensa expedita ante un menoscabo fundamental. Se presenta ante la Corte de Apelaciones y luego puede ser apelada ante la Corte Suprema. Se ve como causa agregada además, o sea, tiene preferencia para su vista respecto de otras causas, porque es de tramitación urgente debido a la gravedad de los hechos o de los antecedentes que se invocan. Bueno, a la Convención se le ocurrió crear un recurso de tutela de derechos para proteger lo mismo. Lo malo es que deberá presentarse ante un juez de primera instancia y esperar una larga tramitación hasta llegar a la Corte Suprema. Aquí hay un retroceso clarísimo. En la nueva Constitución se pretende que no haya concesiones y por lo tanto que no haya propiedad sobre las concesiones de fondos de mar, concesiones televisivas, radiales, concesiones mineras, todo tipo de concesiones. Se rebajan a una especie de permiso temporal, esencialmente revocable. ¿Revocable por quién? Por los políticos. En materia de pensiones, está la eterna discusión acerca de si se van a apropiar o no de los recursos que están en las AFP. Se dice que es de propiedad de cada persona que contribuye a ella. Bueno, de cada cotizante. Entonces dicen, no está escrito que la vayamos a expropiar o nacionalizar. Eso dice la izquierda. En la Constitución no hemos dicho nada. ¿Qué dice la derecha? Pero si no lo quieren hacer, ¿por qué no lo escriben? ¿Por qué no establecen que no se pueden expropiar estos fondos? La verdad es que si nada se dice, ¿cuál es la norma que rige? La del derecho de propiedad. ¿Y qué pasa con el derecho de propiedad? Ahí sí existe la expropiación, con un agravante.
hasta el momento no se ha establecido que si hay expropiación, cómo y cuándo se va a pagar. Algunos dicen que no es el precio de mercado, sino que tiene que considerarse, por ejemplo, algo tan etéreo como el interés social y por lo tanto rebajar el precio. Y otros dicen que no es necesario que sea el contado, sino que se pagará en cuotas quizás hasta cuándo. Esto ya pasó en Chile. Por eso la discusión es muy importante. Y tan importante como la propiedad es quien administra. Porque si los fondos son suyos y los administra el señor designado por la política, al antojo de los políticos, y además el administrador es protegido por ellos, y estoy obligado a estar ahí porque no me dejan estar en otra institución, no hay alternativa, eso de que soy dueño es una simple ilusión. La verdad es que aquí también, en cuanto a materia previsional, habrá más poder para los políticos. Y en materia de salud, todos deberán ir a FONASA. La verdad es que la gente quiere estar, pese a las críticas, y además críticas muchas veces fundadas, la gente si pudiera, querría estar en ISAPRE. Apenas se puede, la gente se cambia de FONASA a ISAPRE. Y los que no están en su mayoría es porque no tienen las condiciones económicas para pagar un ISAPRE. Ahora bajamos a la gente del patín, todos a FONASA. Lo malo es que el costo por persona, lo que gasta por persona FONASA, es muy poco inferior a lo que gastan las ISAPRES. Las licencias médicas del personal de FONASA son muy superiores a las licencias médicas del personal de las ISAPRES. La ineficiencia de FONASA es ampliamente conocida y nunca solucionada. Solo entonces los muy ricos podrán pagar 2 veces, la cotización en FONASA y la cotización en alguna ISAPRE que sobreviva, porque los ricos se salvan siempre. Y FONASA no es administrada por los médicos, es administrada ¿por quién? No, otra vez, de nuevo, por los políticos. Estará en el texto constitucional la negociación por rama, negociación colectiva, negociación laboral por rama de las empresas. Y esto significa sindicatos poderosísimos y que se empiecen a despedir de todo esto las pequeñas y medianas empresas, que no pueden nunca otorgar las mismas condiciones que las grandes empresas. Pero si negocian todos por rama, las pequeñas y medianas empresas van a estar muy afectadas, algunas van a desaparecer. ¿Por qué? Porque son los grandes los que tienen economías de escala, son los grandes los que pueden endeudarse no en Chile, sino en el exterior con menores tasas, son los grandes los que pueden colocar bonos en el extranjero, son los grandes los que consiguen descuentos por volumen, no los chicos. Los sindicatos en Chile en general son sindicatos políticos, son sindicatos con vínculos con los partidos políticos. Y si se agrega que se aprobó que deberán participar los trabajadores, podrán participar en las decisiones que toman las empresas, y hasta ahora todas las decisiones, es la política, pero la política de un sector político, la que estará determinando el accionar empresarial privado, además del accionar empresarial público. La Constitución establece, esto ya está aprobado, que se crearán medios de comunicación estatales, financiados por todos nosotros. Si participan en el mercado publicitario esos medios estatales, será una competencia desleal. La misma, entre paréntesis, que hace, por ejemplo, los grandes empresarios, como el grupo Luxic. Pero ahora los políticos no podrán decir nada, jamás podrán criticar a esos grandes empresarios porque ellos van a hacer lo mismo. Claro que con la plata de todos nosotros. Y esto obedece a una idea de que los medios deben estar repartidos en 3 sectores. 1/3 para el sector privado, 1/3 para organizaciones sociales y otro tercio para el Estado. Como el sector privado tiene casi el 100% de, por ejemplo, las concesiones televisivas o radiales, de 2/3 los privados van a tener que abandonar 2/3. O sea, el Estado se va a apropiar de ellos, de esos 2/3. Y aquí viene una enorme discusión. La mayoría de la Convención y el presidente Boric han dicho que lo que se pretende con todo esto es terminar con el neoliberalismo. La verdad es que son palabras nuevas para batallas muy antiguas, porque si no, la solución no sería solo una solución antigua, más estatismo, y donde además los políticos tienen velas en el entuerto, porque el Estado lo administran ellos, los políticos. Es un pequeño conflicto de interés, ¿cree usted? Y dicho todo lo anterior, ya no se trata entonces de una u otra forma de organización del Estado. De lo que se trata es de un Estado que crece enormemente, en el que muchos chilenos estarán obligados a someterse a él, por ejemplo, en materia previsional o de salud, sin escapatoria, salvo para los ricos como siempre. Y ya sabemos quiénes son los que dominan el Estado, son los políticos, y no todos los políticos, son los políticos de un determinado sector. El mismo sector que domina la Cámara de Diputados, el mismo sector que domina esa Cámara que concentrará el poder. Y serán ellos los que nombrarán jueces y fiscales, son ellos los que nombrarán al defensor penal público, son ellos los que nombrarán a consejeros del Banco Central, a los ministros de la futura Corte Constitucional. Ya no se trata de las competencias de la justicia y del modo del nombramiento de los jueces, sino que habrá un sector político que administrará los medios de comunicación estatales que se crearán, que dominarán la salud y naturalmente favorecerán a quienes atiendan antes que a otros. Administrarán las pensiones y serán ellos los que determinarán dónde y cuándo se invierte, dónde y cómo se invierte.
Lo que viene ya no es un equilibrio de poderes con mutuos contrapesos. Lo que puede venir, lo hemos dicho antes y se ha ido ratificando, es un régimen en el que la alternancia en el poder ya no será posible, uno en el que siempre gobernarán los mismos, porque será imposible enfrentar el poder enorme enquistado en todas las instituciones. Hay que agregar que quienes gobiernan hoy, esa coalición, es la que podría eternizarse en el poder mediante estos mecanismos. De lo que se trata entonces es dilucidar, y de esto se trata, es dilucidar si está en juego el régimen democrático. Ojalá, repito, ojalá, que no sea esta la disyuntiva en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.